Bien, como sabes, ya estás acostumbrado, aquí en Calvary Chapel, vamos a través de la escritura, verso a verso, capítulo a capítulo, libro a libro, ¿verdad que sí? Y la vez anterior terminamos Oseas, y el plan es seguir a través de los profetas menores hasta que terminemos con ellos, ¿sale? Entonces, nos toca seguir con Joel, y hay mucho que aprender de Joel, a pesar de que es un libro corto, solamente tiene 3 capítulos. Pero antes de entrar de lleno, ¿qué te parece si hacemos una oración para ponernos en manos de nuestro Dios? Padre, gracias por este tiempo que nos permites aún para estudiar tu palabra, para estar buscando consejo en ella y para descubrir estas verdades grandes que tienes en ellas para nosotros. Padre, el día de hoy te pido que nos llenes de sabiduría, que nos llenes de ese entendimiento de tu palabra y que, Señor, seas tú obrando en nuestros corazones en cada momento, sabiendo que no tenemos otro lugar a donde ir sino a tus pies, como acabamos de cantar, Señor. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, Joel es un libro pequeñito, no nos vamos a tardar mucho en él, pero no por eso es un libro que tenga poca enseñanza, en realidad tiene bastante enseñanza. Algunas cosas acerca del libro de Joel es que en realidad no sabemos muy bien el tiempo en el que fue escrito. Casi todos los libros que vamos a ver en los profetas siempre te dicen, en el reinado tal, del rey tal, llegó palabra del Señor al profeta y dijo esto y esto y esto, ¿no? En el libro de Joel no lo encontramos así. Y en realidad no estamos muy seguros, pero se cree que fue escrito alrededor del tiempo de Esdras y Nehemías. Se cree así porque durante el libro se menciona el templo, o sea que ya había un templo reconstruido, pero no se menciona que hay algún rey, ¿no? Como en otros profetas. Entonces puede ser que sea en el tiempo de Esdras y Nehemías. Otra cosa importante de Joel es que es un libro que está lleno de citas bíblicas. Joel, en lo corto que es el libro, cita a Isaías, a Amós, a Nahum, a Abdías, a Sofonías, a Ezequiel y a Malaquías. Y así también como pasajes de Éxodo. Entonces, si algo podemos saber de Joel es que era una persona que conocía mucho la Biblia y conocía muy bien las Escrituras. Y lo que sea que tenga este mensaje para nosotros está basado y arraigado en todas estas enseñanzas que venían detrás de eso, ¿no? Por último, el último dato a destacar del libro de Joel es que no se menciona un pecado específico para el pueblo de Israel, aunque vamos a ver que se menciona juicio para ellos, ¿no? Y nosotros ya debemos de estar acostumbrados para este tiempo en el que escuchemos que hay juicio para el pueblo de Israel, ¿no? Y la realidad es que el libro de Joel asume que así como Joel conocía los libros que te dije anterior, Isaías, Amós, Nahum, Abdías, Sofonías, todos esos, asume que también tú has estado leyendo y que conoces la historia y el pecado del pueblo de Israel. Tú sabes por qué le vienen estas cosas al pueblo, ¿no? Si pudiera ponerlo en los 3 grandes pecados del pueblo de Israel que hemos visto repetidamente y que seguiremos viendo, el número 1 fue la idolatría, ¿no? Adoraban otros dioses y cambiaban el conocimiento del Dios verdadero por otros dioses. El número 2 era la injusticia social y la corrupción. Y vemos a los líderes y desde los líderes y hacia abajo haciendo cosas de injusticia, no atacando, sino oprimiendo al pobre, al necesitado y corrupción, ¿no? Y por último, el número 3 vendría a ser la rebeldía y o desobediencia, ¿no? Y el pueblo vez tras vez se rebelaba y desobedecía la ley de Dios que estaba bien marcada y que decía, si haces esto y si sigues estos estatutos y estos mandamientos, y el pueblo vez tras vez se rebelaba, ¿no? Entonces son esos 3 pecados los que podemos asumir bien, con seguridad, que es lo que está trayendo este juicio sobre el pueblo, ¿no? Ahora, la realidad es que en nuestros días, para nosotros, estos 3 pecados no son solo del pueblo de Israel, ¿no? Porque a veces es bien fácil pensar y decir, es que el pueblo de Israel, qué malos eran, ¿no? Y qué bárbaros, tenían a Dios ahí enfrente y no hacían caso y cambiaban dioses, ¿no? La realidad es que ese mal que estaba en ellos está en nosotros también. La Biblia dice que todo lo que fue escrito está escrito para nosotros, ¿no? Para que sea un espejo, para que nos demos cuenta.
Y la realidad es que es eso, ¿no? A lo mejor el día de hoy, algunos todavía tienen idolatría e imágenes y cambian al Dios, pero también dentro de nosotros tenemos nuestro corazón, hay cosas mayores que Dios. Y esto puede ser un sinfín de cosas, el dinero, el trabajo, una relación, alguna idea que yo tengo y está por encima de Dios, eso es idolatría, ¿no? Estamos dependiendo y nuestro corazón está puesto en eso, ¿no? Si hablamos de injusticia social y corrupción, a lo mejor no todos nosotros tenemos el poder o el estatus para cometer un acto de corrupción o alguna injusticia, pero la realidad es que nuestro amor al prójimo, en el momento en que dejamos de tener amor al prójimo y empezamos a vivir para nosotros y no para los demás, estamos cayendo en esto también, ¿no? Es empezar a pensar en mí mismo y en hacer las cosas para mí. Caemos en esto también. Y por último, la rebeldía y la desobediencia a la ley. Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿no? Y entonces la realidad es que el pueblo de Israel falló, pero nosotros fallamos también. Y mucho de esto está en nosotros también. Entonces, ¿tú crees que el libro de Joel tenga un mensaje para nosotros también? Yo creo que sí, porque estamos en la misma situación que el pueblo de Israel. Ahora, el libro de Joel va a tratar con un tema interesante, que es que el juicio de Dios viene y es conocido como el día del Señor. ¿Has oído hablar de este término, el día del Señor? Bien, casi siempre cuando pensamos en el día del Señor, pensamos en algo bueno o en algo malo. Dime así con tu pulgar. ¿Algo bueno? Ay, mírenlos, ok. Bien, la mayoría de las descripciones que vemos del día del Señor son malas, ¿no? Son de destrucción. Y la realidad es que mucho lo vemos en Apocalipsis. De hecho, no sé si has escuchado, pero capítulo 2, versículo 11, la segunda parte de aquí de Joel, dice así, dice, porque grande es el día del Señor, o grande es el día de Jehová, y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? ¿No? Y entonces tenemos esta imagen del día del Señor, que como te digo, lo vemos mucho en Apocalipsis, y la realidad es que no, casi siempre lo relacionamos como con el día del juicio o el día final, ¿no? Pero tiene su concepción justo en los profetas y un poquito más atrás, en el momento en el que el pueblo es liberado de Egipto, ¿no? Y te estoy dando todo esto como contexto porque justamente los que levantaron el pulgar es porque saben, ¿no? El día del Señor originalmente era un día bueno, es el día en el que Dios salva a su pueblo de Egipto y que los libera y que los trae a buen término. Pero ¿cómo les fue a los egipcios? ¿Bien o mal? Mal, ¿no? Les fue mal. Y entonces ahí es donde surge el día del Señor. Hay un aspecto de liberación, de gracia y de misericordia, pero hay un aspecto de juicio y de plagas y de decadencia también en él. Y es lo que vamos a ver en este libro en su mayor parte. Entonces, con esa introducción, quiero que me acompañes a leer capítulo 1, versículos del 1 al 12. Y dice así, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oigan esto, ancianos, y escuchen. Todos los moradores de la tierra, ¿ha acontecido en sus días o en los días de sus padres? De esto contarán a sus hijos y a sus hijas y a los hijos de la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despierten, borrachos, y lloren. Giman todos los que beben vino a causa del mosto, porque les es quitado de su boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó sus ramas, quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundidos labradores giman viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera.
el granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Entonces, ¿qué está hablando acá? Habla un poquito en un lenguaje poético, un lenguaje figurado, pero la realidad es que está escribiendo, si tienes en tu Biblia arriba, te da así como una pequeña ayuda y te dice que es una devastación de la tierra por la langosta, ¿no? Está escribiendo eso, una plaga, ¿no? Que viene de langosta. Cuando lees lo que quedó de la oruga, lo comió el saltón, y todos esos son insectos que son considerados plagas, ¿no? Y entonces lo que está diciendo es, vino una plaga sobre el pueblo de Israel que hizo que hubiera sequía, que hubiera hambre, que hubiera escasez, ¿no? Las plagas en esos tiempos aún, pero ahora se tiene como combatirlos un poco más, pero en esos tiempos una plaga de insectos era una maldición. De hecho, las plagas son consideradas, son usadas por Dios contra Egipto, y te acuerdas que decíamos que tiene que ver mucho con esa liberación de Egipto. Las plagas son usadas contra Egipto a manera de juicio, ¿no? Entonces ahorita vemos que este juicio está pasando sobre el pueblo, ¿no? Vino una gran plaga de insectos, de langostas, de saltamontes, de todas estas cosas que comen, destruyen, y entonces ¿en qué termina? Termina en escasez, ¿no? Del versículo 11 al 12 dice que no hay nadie, ¿no? Los labradores, los de los viñedos, los que plantan el trigo, la vid quedó seca, ¿no? Entonces todo, absolutamente todo es seco, todo es escasez. Y como te dije, todo, no se menciona un pecado especial, pero sabemos por la historia que el pueblo de Israel cometía muchas veces estos errores, y era el abandonar a Dios, ¿no? Ahora piénsalo en esto. Cuando hablábamos de las plagas en el tiempo del Éxodo, en el tiempo de Egipto, decíamos que la liberación, el día del Señor vino como algo bueno para los israelitas, pero algo malo para los egipcios. Ahora el día del Señor está viniendo sobre el pueblo de Israel, ¿no? Y está haciendo algo malo para ellos, ¿no? El blanco es Israel, ¿no? Y es que en realidad es la condición actual, ¿no? Es la condición actual que tenemos. A lo mejor el día de hoy, como te dije, ya no estoy muy informado cuánto afectan o no afectan las plagas. Es algo que se combate en realidad, ¿no? Pero la realidad es que hay muchas formas de plagas, ¿no? En nuestro diario vivir. Puede ser esta economía, la decadencia moral que vivimos, las familias fracturadas y sobre todo esta apatía espiritual, ¿no? Todo a nuestro alrededor se empieza a secar, no solamente en un aspecto económico, pero en todo lo que nos rodea. ¿Por qué? Pues justo porque somos idólatras, cometemos injusticia y estamos rebeldes contra la ley de Dios, contra lo que Dios quiere que hagamos y pide que vivamos, ¿no? Entonces nuestra condición es similar. Ahora, fíjate cómo sigue diciendo en el versículo 13 en adelante. Dice, cíñanse y lamenten sacerdotes, giman ministros del altar, vengan, duerman en silicio ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de su Dios la ofrenda y la libación. Proclamen el ayuno, convoquen asamblea, congreguen a los ancianos y a todos los moradores de la casa de Jehová su Dios, y clamen a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias? ¿Cómo turbados anduvieron los hatos de bueyes, porque no tuvieron pastos? También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Fíjate bien y pon atención en el versículo 13 hasta el versículo 15. Nos da la solución, y en realidad es la solución que es la misma de siempre. No hay nada nuevo en el mensaje de Dios, pero ¿sabes?
de repente nos cuesta trabajo entenderla, ¿no? Y es que es el arrepentimiento, ¿no? Dice ahí que se convoque ayuno a la asamblea y a clamar, ¿no? El ayuno era esta práctica en la que se abstenían de alimento, y simplemente es un símbolo, es una necesidad de que recordamos voluntariamente que no somos autosuficientes, que para vivir necesitamos comer, ¿verdad que sí? Y si no comemos, ¿qué nos pasa? Nos morimos, ¿no? Entonces nosotros no nos damos vida a nosotros mismos, necesitamos de algo externo para vivir, ¿sí o no? Y entonces ese ayuno, la comida, representa a Dios, ¿no? Representa lo que necesitamos de Él para vivir. Él es el que nos da vida a nosotros y lo necesitamos a Él. Entonces el ayuno es resaltar esa necesidad que tenemos de Dios, ¿no? Hacerlo en asamblea, dice, llamen a la asamblea y junten a los ancianos, ¿no? Es que esto se debe de vivir en comunidad, porque todos fallamos juntos. No hay una persona que lleve la batuta y diga, yo no fallo y los demás sí, sino que todos fallamos juntos. Si alguna vez sientes que eres el peor de todos, voltea a tu lado derecho y luego voltea a tu lado izquierdo, y la realidad es que tienes a uno igual o peor que tú, ¿no? Somos todos los que fallamos juntos, y entonces también en comunidad debemos pedir este perdón, ¿no? Y debemos clamar, que es el punto siguiente. Clamar literalmente quiere decir pedir ayuda a gritos, ¿no? Con desesperación. ¿Y por qué con desesperación? Porque si entonces ayunamos y entonces nos damos cuenta que fallamos todos, entonces entendemos nuestra condición realmente y pedimos ayuda a gritos. Necesitamos un Salvador, ¿no? Necesitamos a alguien que nos saque de esto. Entonces, sí, el pueblo de Israel y nosotros podemos atravesar momentos de juicio, ¿no? Momentos en los que nos va mal y no estamos bien y tenemos escasez en muchas cosas. Y otra vez, no te vayas solo a lo económico. Hay muchos aspectos en los que podemos tener escasez. ¿Y cuál es la solución? Es la misma de siempre: arrepentirnos, reconocer nuestra debilidad, recordar que lo vivimos, que todos fallamos y lo hacemos en comunidad, y entonces clamar, pedir ayuda a Dios, pedir perdón por lo mal que hemos hecho. Ahora, vamos a ver la mitad del capítulo 2. Y luego la mitad del capítulo 2 y el capítulo 3 lo vamos a ver la siguiente, porque tienen que ver justamente, ¿no? Ya nos puso Joel como un panorama de lo que está pasando en ese momento con la plaga. Ahora nos vamos a saltar a otro nivel y vamos a ver otra plaga, pero un poquito diferente. Y fíjate, acompáñame a leer versículos 1 al 11 del capítulo 2. Y dice así: toquen trompeta en Sión y den alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová, y muy terrible. ¿Quién podrá soportar? Entonces,
El capítulo 2 toma esta imagen que ya puso el profeta Joel en nuestra cabeza y ahora la expande un poco, la sube de nivel. Y entonces ahora lo que antes en el capítulo 1 eran estas plagas de insectos que comían y devoraban el fruto de la tierra, ahora las vemos transformadas en un ejército, ¿no? Un ejército de hombres, dice, de a caballos, ¿no? Que llegan y que destruyen todo lo que está a su paso. Y que dice incluso, cae la espada y no mueren, ¿no? O sea, como que invencibles, ¿no? Un gran ejército que trae destrucción, dice, la tierra delante de ellos es como el huerto del Edén, o sea, bonita, pero cuando pasan, desierto y desolación, ¿no? Acaban con todo, así como la langosta acaba con todo el fruto de la tierra, así ellos van a acabar con absolutamente todo. Y son estas dos imágenes, pero un poco más, ¿no? Dice que es un día de tiniebla y de oscuridad, un día de nube y de sombra. Dice también en el versículo 10, dice que temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Estas imágenes que leemos aquí tienen que ver con un acto de creación de parte de Dios. Si tú recuerdas cuando Dios crea la tierra, Él pone en el cielo, hace la luz y separa la luz de las tinieblas y pone en el cielo las lumbreras y acomoda cada cosa en su lugar, ¿verdad que sí? Cuando leemos este tipo de lenguaje, lo que nos está queriendo decir es Dios está como revirtiendo ese orden que puso. Por eso leemos que dice, se oscurece el sol y la luna, se apagan las estrellas. No es como si estuviéramos yendo para atrás en la creación. Y es un acto de juicio, ¿no? Finalmente, si Dios recuerda, por ejemplo, el diluvio, ¿no? El diluvio dice, si tú lees la historia del diluvio, dice que Dios se arrepintió, ¿no? Le dolió en su corazón haber creado al hombre porque su corazón siempre se inclinaba hacia el mal. Y entonces dice que se arrepintió de haberlo hecho y lo que hizo fue que juntó las aguas de abajo de la tierra con las de arriba. Entonces empezó a llover, pero dice también que las fuentes de las aguas se abrieron y por eso se inundó. Eso fue lo que Dios hizo en el segundo día. Separó las aguas de arriba de las de abajo y luego en el tercer día trajo la tierra, ¿no? Separó las aguas para que llegara la tierra. El acto del diluvio fue un acto parecido a lo que se está diciendo aquí, un acto de creación, un acto de juicio en el que la creación que él había ordenado la está regresando a este caos por culpa de las personas, de los moradores de la tierra, ¿no? Y entonces es algo parecido a lo que nos está queriendo decir aquí. Ahora, entonces, fíjate bien, entonces estas imágenes de pronto nosotros las leemos en el Nuevo Testamento y las leemos en Apocalipsis y las leemos, incluso Jesús dice, ¿no? El sol no dará luz y todo esto, la luna se oscurecerá, ¿no? Y la realidad es que están haciendo referencia a esto, ¿no? Están haciendo referencia a estos escritos que están acá. ¿Quién podrá soportar un día así, no? Y entonces algo que era bueno, el día del Señor, algo que era bueno para aquellos que estaban bien, ahora se convierte en algo malo porque somos culpables, porque el pueblo de Israel es culpable y es necesario que haya juicio, ¿no? Porque Dios es un Dios justo. Dios es un Dios que no deja pasar la injusticia, ¿no? Pero fíjate cómo dice del versículo 12 al 17, y vamos a ver que también es un espejo de la solución que vimos en el capítulo anterior. Dice, versículo 12, dice, por eso pues ahora, dice Jehová, conviértanse a mí con todo su corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasguen su corazón y no sus vestidos, y conviértanse a Jehová su Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová su Dios. Toquen trompeta en Sión y proclamen ayuno, convoquen la asamblea, reúnan al pueblo y santifiquen la reunión, junten a los ancianos, congreguen a los niños y a los que maman, salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia.
entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y la realidad es que la solución es la misma. Hay que arrepentirnos, ¿no? Hay que voltear de nuestros caminos. Pero aquí dice algo interesante y dice, hay que hacerlo de corazón. Dice: no rasgues tus vestidos, sino rasga tu corazón, ¿no? Dice versículo 13, dice: rasga tu corazón y no tus vestidos, y conviértete a Jehová tu Dios, porque es misericordioso, ¿no? Y entonces la realidad es que Dios sabe que podemos hacer mucho show. Podemos hacer el ayuno, podemos llamar a la asamblea en la iglesia, y podemos todos clamar los miércoles y decir: Dios, perdónanos, estamos arrepentidos, y nuestro corazón no está con él. Entonces, así como Dios llevó a más alto nivel la parte de la plaga y el día del Señor, que pasó de las langostas a este ejército, y de la sequía y el hambre a los terremotos y los astros que se oscurecen, así también nos pide eso, ¿no? Tu arrepentimiento tiene que ser un arrepentimiento real, tiene que venir del corazón, que rasgues tu corazón, no solamente tus vestidos, ¿no? Y la realidad es que es eso, es arrepentirse. Arrepentirse es que estoy caminando en esta dirección y me volteo y me voy a la dirección contraria, porque me doy cuenta que ese camino estaba mal, ¿no? Y el verdadero arrepentimiento realmente es interno, pero es visible después. Yo, a lo mejor, como humano, yo no puedo saber si la persona que está al lado de mí se ha arrepentido realmente. Eso es difícil de saber en el momento en el que sucede en su corazón, pero es visible después porque da fruto, ¿no? Y porque las personas, así como dice Jesús, dice: aquel que es nacido del Espíritu es como el viento. Dice que no ves de dónde viene, a dónde va, pero lo ves en las cosas de alrededor, ¿no? Ves en lo que se mueve. El viento no lo puedes ver, pero sabes que está ahí porque se mueven los árboles y las lonas y todas las cosas, ¿no? Así es el que es nacido del Espíritu. Así es el que realmente ha entregado su corazón. Se ve en las cosas de alrededor, ¿no? En las acciones de su vida, en los frutos que da, en la forma en la que se comporta y en la forma en la que reacciona, ¿no? Ahora quiero llamar tu atención a esto, porque la razón y el motivo por el cual Joel le está diciendo al pueblo: mira, hay una razón para arrepentirnos, a pesar de todo este panorama tan negro que ya pintó. Les está diciendo: mira, hay una razón para que puedas clamar y arrepentirte, y es esta. Dice: porque Jehová nuestro Dios es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. La razón por la cual debemos arrepentirnos es porque el carácter de Dios, su naturaleza, es una naturaleza de misericordia. Es clemente, es tardo para la ira, grande en misericordia, y que se duele del castigo. Esto es una cita del capítulo 34 de Éxodo, y si me puedes acompañar al capítulo 34 del libro de Éxodo. Porque esto no son noticias nuevas para el pueblo, esto está atrás, el segundo libro, ¿no? Y el contexto es cuando Moisés le pide ver la gloria de Dios, ¿no? Y entonces le dice: mira, cúbrete con una piedra porque no puedes verme de cara a cara, ¿no? Y entonces pasa detrás de él Dios, y entonces cuando Moisés esperaba ver o estar frente a la presencia de Dios, Dios lo que hace es darle sus atributos, ¿no? Describirse a sí mismo ante Moisés. Y fíjate cómo dice en el versículo 6 del capítulo 34, dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado,
que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y entonces Dios le está diciendo a Moisés, mira, querías ver mi gloria, querías estar en mi presencia. Esto es lo que significa estar en mi presencia y es conocer a este Dios, ¿no? Que es un Dios fuerte, que es un Dios misericordioso y piadoso, que es tardo para la ira, pero grande en misericordia y verdad. Y esto quiere decir que su palabra es fiel, que su palabra se cumple, que lo que Él dice es verdad, ¿no? Y entonces empieza a decir todo esto, es grande en misericordia, dice que hace misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y luego dice, pero de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y esto genera una tensión, porque es un Dios tan bueno, pero es un Dios justo. Es un Dios de misericordia y de amor que es tardo para la ira, o sea, muy paciente, pero es un Dios justo, que por ningún motivo va a perdonar al malvado, como dice acá, por ningún motivo tendrá por inocente al malvado, ¿no? Y entonces crea esta tensión, porque la justicia es lo que hemos leído en Joel, que es lo que está haciendo, está trayendo el juicio sobre la tierra y sobre los seres humanos, ¿no? Y así lo trajo en el capítulo 1 contra el pueblo por sus pecados y realmente sufrieron escasez, pero así también nos está diciendo, viene un día en el que estas cosas van a pasar, ¿no? Y esto es la justicia, es el pago justo por la maldad que hay sobre la tierra, es el día del Señor y esa es la justicia de Dios. De ninguna forma dará por inocente al malvado. Se llevará a cabo la justicia de Dios. Pero al mismo tiempo nos dice que es un Dios misericordioso. Y la misericordia es darle al que no lo merece gracia. Darle una recompensa a aquel que no lo merece para nada, ¿no? Alguna vez el pastor puso este ejemplo con la misericordia, ¿no? Y decía, imagínate que yo te presto las llaves de mi Ferrari, último modelo, y te digo, ve y date una vuelta. Y entonces vas, te das la vuelta, pero chocas mi Ferrari, ¿no? Entonces llegas y me dices, oye, ¿sabes qué? Lo choqué, es pérdida total, aquí están las llaves. La justicia es decirle, me lo tienes que pagar, ¿no? Eso es lo justo, ¿no? Me chocaste este coche, me lo tienes que pagar. Luego, la gracia sería como que llegas y me dices, oye, ¿sabes qué? Choqué tu coche, y te digo, ok, está bien, no pasa nada. Deuda saldada. Oye, pero te debo. No, no me debes nada. Ahí queda, está bien. Y ahora la misericordia es entonces aún más, ¿no? Oye, choqué tu coche, aquí está, ¿no? Y entonces yo te digo, ok, aquí está otro, igual, nuevo, llévalo, vete a dar otra vuelta, ¿no? Inmerecido, ¿no? Inmerecido. Y es así, en este ejemplo tan sencillo y tan burdo, pero es así lo que hace Dios con nosotros. Porque nos da mucho más de lo que merecemos, ¿no? Ahora, esta misericordia, si el día del Señor y la justicia que está anunciada es lo que está pasando, eso es la justicia de Dios, la misericordia de Dios está puesta ante nosotros en la cruz de Jesús. Allí en la cruz, fíjate cómo dice Isaías 53, capítulo 53, versículos 5 al 6. Fíjate cómo dice, escrito desde antes. Y vamos a leer desde el 4. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Fíjate cómo dice 2 capítulo 5, versículo 21. 2 capítulo 5, versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y por último, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fueron sanados. En la cruz, Jesús recibió toda la justicia que nosotros debíamos. Todos los errores, culpas, pecados, los deliberados y los que no, y absolutamente toda la justicia fue satisfecha ese día en la cruz. Por nosotros, aquel que no conoció pecado fue hecho pecado, para que nosotros pudiéramos tener ahora la justicia de Dios sobre nosotros. Ese es el regalo que Dios hizo para nosotros. Por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo. Ese es el regalo. Ese es el punto. Jesús sufrió el castigo, el día del Señor por nosotros, si quieres ponerlo así, y lo llevó todo en la cruz para que ahora nosotros podamos ser presentados ante Dios limpios, a pesar de cuántos Ferraris hayamos chocado, a pesar de cuántas cosas hayamos hecho mal, porque Jesús lo pagó por nosotros. Entonces, el día del Señor, ¿son buenas o son malas noticias? ¿Qué dices? Son malas noticias para los que rechazan a Dios, porque hay un día en el que viene el juicio. Y leímos que Dios no va a dar por inocente al malvado. Si tú no has aceptado a Dios, el día del Señor son malas noticias para ti. Déjame decirte, el juicio viene. Las palabras son verdaderas. Pero son buenas noticias para los que le aman. Fíjate cómo dice o cómo lo expresó David en el libro de Salmos, capítulo 32, versículo 1 al 2. Y lo veíamos con los jóvenes este domingo pasado, ¿no? Y dice David, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado quiere decir la más grande de las felicidades. Y eso es para los que han sido perdonados. Para aquellos que su iniquidad, su pecado y su culpa han sido quitadas de ellos. Ellos son verdaderamente gozosos, felices, libres de toda cadena de pecado. Y el día del Señor son buenas noticias para ellos. Porque el juicio vendrá como llegó para con los egipcios, y los egipcios fueron sepultados bajo el agua, pero el pueblo pasó por tierra seca, sin un rasguño, con gozo del otro lado, hasta cantaron, ¿no? Del otro lado. Entonces, ¿de qué lado quieres estar? ¿No? ¿Dónde estás? La misericordia y el amor son poderosos, prevalecen. Es lo que a Dios le agrada. Y quiero terminar con este versículo en Santiago. Si me acompaña, Santiago capítulo 2, versículo 13. Dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hay un camino, y Dios lo ha puesto sobre nosotros. En la cruz hay misericordia. Vayamos a Él. Vamos a orar.
Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra y por ponernos tan blanco y negro la situación, Señor. A veces en nuestras vidas empezamos a ver matices de gris y no entendemos y nos confundimos y pensamos que las cosas son complicadas. Señor, no son complicadas. O estamos contigo o no lo estamos, Señor. O sufriremos el día del juicio o lo celebraremos con gozo. Y Padre, te ruego porque nuestro corazón realmente se haya arrepentido, porque ese ayuno y ese clamor sea genuino en nuestros corazones y para que realmente podamos tomar parte de las promesas, la gracia y la misericordia que tú nos has ofrecido gratuitamente en tu Hijo Jesús. Padre, te doy gracias y pongo este tiempo en tus manos, así como a todos mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.